Buenos días, jóvenes de cuarto semestre. Esta es su clase de filosofía. Hoy vamos a hablar acerca de la filosofía y el poder. En la condición humana derivada de la filosofía postmoderna, el poder se refiere al encanto por un estado del que todo se esperaba, pero que en la posmodernidad se ha transformado en una estructura de poder que tiende a crecer sin mesura, aún a costa de la libertad humana. El poder ya no depende de las interpretaciones del ser humano sobre su existencia íntima, sino de las interpretaciones preponderantes de las estructuras del poder. Dichas estructuras seducen y en consecuencia someten al ser humano ante la promesa de su plenitud individual a cambio de aceptar su poderío legislativo. La legitimación de la democracia actual, como lo hemos visto, no significa una mayor participación de la sociedad en las estructuras del poder. Por el contrario, el hombre participa en el proceso solo bajo la creencia del mito de que te ofrecen el progreso, implicando obviamente una restricción a tu felicidad. Es decir, el hombre homogenizado es la consecuencia de la estructura del poder moderno, al desaparecer la idea de la persona original e irrepetible. Vamos a ver que hay un filósofo francés llamado Michel Foucault. Michel Foucault precisamente hace un estudio respecto a cómo ha ido desapareciendo la filosofía para que el hombre de manera individual se vaya desarrollando. Y en cambio se van desarrollando otras estructuras, obviamente de carácter político, de carácter de obtener el poder. Michel Foucault es uno de los pensadores que más ha reflexionado en torno al tema del poder, influenciado obviamente principalmente por Nietzsche, sobre todo la idea de que la conducta humana está motivada por una voluntad de poder y que los valores tradicionales habían perdido su antiguo dominio opresivo sobre la sociedad. Michel Foucault estudió los mecanismos del poder para poder determinar a los individuos. Este estudio lo plasmó en una obra llamada Historia de la locura en la época clásica. Es del año 1961. Foucault realizó una investigación histórica sobre cómo nació y se desarrolló el concepto de locura. A través de esta investigación da cuenta de cómo la locura no es una enfermedad en sí, es decir, no es algo natural, sino que es un constructo social para designar a quienes no se comportan como la mayoría de las personas que conforman una sociedad, que su actitud es contraria a las normas morales impuestas por una comunidad y por lo tanto necesitan un tratamiento. Foucault le llama normalización. De esta manera, lo que Foucault muestra es que los saberes científicos pretenden algo más que otorgar un conocimiento y se vuelven simplemente en una herramienta del poder. Foucault también va a criticar fuertemente a las instituciones sociales, pues las veía como el instrumento del Estado para mantener su poder sobre los individuos. Es decir, todas las instituciones sociales son creadas para mantener el orden, pero este orden es determinado por aquellos que dirigen precisamente a la sociedad. Foucault entonces va a señalar que la autoridad sería prácticamente nada sin nadie que lo obedeciera, por lo que las autoridades hacen cualquier cosa por mantener su mandato. De esta manera,
El poder se introduce en el interior, es válida la redundancia, de los hombres y realiza así, a través de la autoridad, una vigilancia y una transformación permanente, la cual van a actuar aún antes de nacer y después de la muerte. La idea es controlar la voluntad y el pensamiento. Ello a través de un proceso intenso y extenso de normalización en el que los individuos somos numerados y controlados. Pregúntense si tiene razón Foucault. Aquí en México, si tú no tienes tu credencial de lector, no puedes hacer ningún trámite ante el Estado. Si tú no estás registrado en el registro civil, jurídicamente no eres una persona, no eres un ciudadano, legalmente no existes. Entonces Foucault dice que todos somos numerados y a través de estos números las instituciones nos controlan. Gracias por su atención. No olviden enviar sus evidencias. Síganse cuidando.